A lo largo de la historia, guerras y conflictos han marcado la expresión religiosa y tal vez uno de los episodios más conocidos en Sudamérica ocurrió justamente en este lugar, cuna de los incas, donde las poblaciones indígenas colonizadas por los españoles eran obligadas a aceptar la religión de sus colonizadores, robándoles así su libertad de conciencia. Desde entonces hasta los días de hoy, ¿continúa siendo la libertad religiosa un tema controvertido? Libertad religiosa es un derecho. Así como todas las otras libertades, no existe un mejor concepto para la libertad religiosa que un derecho. ¿Derecho de qué? Es el derecho de elegir libremente una creencia. Nadie puede interferir en el derecho individual de elegir una creencia religiosa. Es el derecho de profesar, de manifestar, de realizar predicación religiosa. Es el derecho de la expresión religiosa, de la práctica religiosa. Eso es profesar. Entonces, es el derecho de elegir libremente, derecho de profesar libremente y derecho de organizarse libremente. Si la libertad religiosa carece de uno de estos aspectos, yo puedo elegir y puedo profesar, pero no puedo organizarme. No se puede hablar de libertad religiosa, porque ella tiene estas tres dimensiones que deben ser garantizadas por el derecho. La libertad religiosa en nuestro país está reconocida como un derecho fundamental de los ciudadanos. Está establecida en la Constitución de la República del Ecuador, pero le faltan leyes específicas y faltan reglamentos que den bases para que la normativa que se haga cumpla con ese derecho, no vulnere. Hay varios decretos, hay varias cosas que vulneran el derecho a la libertad religiosa por la falta de leyes específicas a favor de la libertad religiosa. El año recién pasado, los informes meteorológicos decían que el fenómeno del Niño venía con especial fuerza aquí en el Ecuador. Cuando llega esta corriente tenemos algunos problemas de inundaciones. Es decir, muchos colegios de la costa del Ecuador están inundados y en ese momento es casi imposible salir de las casas o llevar clases porque hace demasiado calor y están inundadas las aulas. Entonces, el Estado decretó que todos los colegios tenían que hacer sus clases durante 20 sábados para acortar los meses de clases y así terminar las clases antes de que llegue el fenómeno del Niño. Y nos puso en una dificultad grande porque no era algo estatal, porque el fenómeno nos afectaba solo a ciertas regiones. La verdad es que no dudamos, comenzamos a trabajar en domingo y el primer domingo de trabajo llegó el Ministerio de Educación a tomar fotos para ver si de verdad estábamos trabajando, porque todos los demás colegios trabajaron en sábado, pero nosotros no lo hicimos y comenzamos a trabajar en domingo. Y nos dijeron que no nos iban a permitir, y tomaron ese testimonio para demostrar que habíamos trabajado en domingo. Pasó una semana, siguiente domingo, volvimos a trabajar en domingo. Y gracias a Dios llegó un decreto del gobierno diciendo que debíamos trabajar los 14 fines de semana o en sábado o en domingo. Todo lo que le enseñamos durante el año a los niños, que sean fieles a Dios, le contamos la historia de los 3 muchachos que se quedaron de pie frente a la estatua, le contamos tanta historia y cuando nos toca a nosotros no les podíamos fallar, teníamos que cumplir. Pero además nos dio prestigio frente a los padres, porque ellos ahora sí nos creen que lo que enseñamos
lo creemos nosotros también. Pero nada de esto queda sentado como una ley, solo estamos haciendo costumbre de esto. Esperamos que como la costumbre es una fuente del derecho, muy pronto tengamos nosotros nuestra ley de igualdad religiosa. Nosotros tuvimos 7 constituciones federales. En todas ellas hubo garantías de la libertad religiosa, pero nuestra constitución federal actual, que es la mayor ley de este país, fue la que más garantizó. Por lo tanto, en la actualidad, la libertad religiosa en Brasil tiene amplia garantía para todos los ciudadanos, independientemente de la creencia que profesen. Hay por lo menos 2 países en América del Sur que tienen una influencia católica muy importante. Pero yo entiendo que no llega a interferir en la religión de otros religiosos, pero que de todas maneras tiene una influencia muy fuerte de la Iglesia Católica. Por ejemplo, Argentina. Hay provincias que serían estados en Brasil que ya tienen, por ejemplo, lo que llamamos de leyes dominicales, que son leyes que determinan que el domingo, que es un día de descanso predominantemente católico, se detengan todas las actividades de ese estado en favor de este día. Ahora, de manera general, la libertad religiosa en los países de América del Sur está garantizada. La libertad religiosa se entiende aquí en el Perú como un derecho fundamental de toda persona. La Constitución política ampara este derecho. Hasta ahora en países como Perú nosotros tenemos mucha facilidad, tenemos mucho respaldo del Estado en cuanto a expresar nuestros credos, nuestra filosofía religiosa. Creo que la experiencia más notable que hemos tenido es la de la banda, ¿no? Que ha participado en el año 2015, el año anterior, en un concurso nacional organizado por el mismo Ministerio de Educación, en el cual se organizó la etapa final justo en sábado, ¿no? Y tras varias apelaciones, tras varias sugerencias, se logró este objetivo con la bendición de Dios y el concurso fue trasladado del sábado al viernes solo por hacer respetar este derecho fundamental que es respaldado por la Constitución Política del Perú. El Perú en América del Sur tal vez tenga una legislación que ningún otro país tiene, de garantía de la libertad religiosa, que es la Ley Nacional de Libertad Religiosa. Esta ley vino para reglamentar diferentes tipos de situaciones que incluyen la práctica religiosa. Esto es muy interesante porque está alcanzando, atendiendo a todos los religiosos. Y eso trae un reconforto muy grande para la diversidad religiosa de un país. De manera general, no hay intolerancia religiosa real en América del Sur. Violación a la integridad física o guerras, movimientos bélicos por causa de la intolerancia religiosa. Lo que vemos en todos los países de América del Sur es intolerancia simbólica, por incomprensión, por falta de una educación en derecho. Aunque los derechos ya están garantizados en las constituciones de los países en lo que se refiere a libertad religiosa. Hoy como ayer se escucha distante el eco de las palabras pronunciadas siglos atrás. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es a través del conocimiento que nos aproximamos a la libertad de conciencia, base de la libertad religiosa, solo puede ser verdaderamente ejercida con discernimiento. Al final, tanto para decidir creer o no, primero es necesario saber en qué creer o no creer. Conocer las alternativas, los argumentos, los contrastes. Una decisión tomada en la ignorancia solo podrá ser sesgada, condicionada por aquello que conozco como única verdad,
limitada por todo aquello que todavía desconozco. Y es aquí donde el papel de la educación se vuelve fundamental, no solo para instruirnos en nuestros derechos, sino también para hacer un uso pleno de ellos. Bem, eu não quero exagerar, Yo no quiero exagerar, mas o meu sentimento pero mi é de sentimiento que nós es que tenemos mucho todavía que avanzar. porque há uma diferença Porque hay una diferencia muy grande, en muchos casos, entre la garantía del derecho e a prática. y la práctica. Esse abismo, Ese abismo, essa esa distancia que que existe existe entre o direito entre el que está derecho garantido garantido e y el acceso al derecho, el cumplimiento de la ley, la práctica, todavía hay una gran distancia. ¿Y por qué ocurre esto? Yo he insistido en esta cuestión. Nosotros necesitamos educar personas en derechos. Nosotros necesitamos educar personas en respeto a la elección del otro. Nosotros necesitamos educar personas en reconocimiento de que el otro es objeto del mismo respeto, del mismo derecho, de la misma consideración que reivindicas para ti mismo. Vamos a acortar las distancias por medio de un trabajo educativo. En nuestras instituciones educativas, no todos los estudiantes son adventistas. De hecho, aquí en el Perú podemos decir que en promedio un 50-60% de los estudiantes no son adventistas. Y vienen algunos que no profesan ninguna fe en particular, pero otros que sí tienen su fe ya decidida, ¿no? O sus creencias religiosas definidas, bien sean testigos de Jehová, pentecostales, bautistas. Pero todos son bienvenidos en la institución. Sus principios, sus creencias son respetadas. Lo único que pedimos es que su conducta sea adecuada en cuanto al comportamiento de valores cristianos dentro de la institución, pero todos son bienvenidos, son respaldados, porque así como nosotros exigimos que respeten nuestras creencias, también debemos ser los primeros en respetar las creencias de los demás. Mis hijas, una de ellas se llama Ana Rebeca, que está en primero de media, la otra se llama Raquel Ruth, que ha estado aquí desde los 4 años. Yo estoy contenta con ella porque le han tratado bien, no le han discriminado, a pesar que nosotros somos cristianos evangélicos y este es un colegio adventista. Ellas sí tienen libertad, porque como habla el colegio, los profesores con la palabra de Dios, igual mis hijas se identifican con la palabra de Dios, tienen mucha libertad. Ellas no son guiadas a adorar, por decir, a otros dioses o a estatuas, sino, como dice la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia exactamente lo que dice. Si bien es cierto, respetamos la libertad de culto, la libertad de conciencia, también es cierto que como institución estamos claramente definidos como una institución educativa adventista, en la cual se profesan valores cristianos. Pero también tenemos una parte que es la parte filosófica, que es lo que nos identifica a nosotros. Pero para tener ese cuidado con los estudiantes, nosotros evitamos tocar temas doctrinales en las clases. Ahora, hay estudiantes que específicamente hacen consultas. Para ellos tenemos lo que nosotros llamamos las clases bíblicas, que son clases donde realmente asisten estudiantes voluntariamente que desean aprender sobre nuestra doctrina. Entonces no son discriminadas, no son marginadas, ellas están muy contentas. Por eso continuamos y aún estamos pidiendo para aquí, para la ciudad del Cusco, una universidad. La verdadera educación no busca imponer los pensamientos de otros hombres, sino que ayuda al estudiante a descubrir por sí mismo, a reflexionar, a estudiar en la naturaleza, en la historia y también, ¿por qué no?, en la Biblia, a fin de decidir conscientemente, con madurez, lo que desea creer. Este tipo de educación forma hombres y mujeres de carácter. Y en el proceso, jóvenes con pensamientos claros y opiniones firmes que están dispuestos a posicionarse intachables. Jóvenes que no se someterán ni serán esclavos de las circunstancias y que pase lo que pase, se mantendrán firmes, con valentía, en sus convicciones. O Enem é El programa, ENEM es un programa para alumnos de la enseñanza media. por meio de uma Por medio de prova, una prueba,
un concurso, esta prueba los habilita para ingresar a la universidad, a un programa del gobierno. Ocurre que esta prueba, que es tan importante para los alumnos de la enseñanza media, se realiza un día sábado. Y el sábado es un día de descanso para muchos religiosos en este país. Y por esta razón, ellos no se envuelven en actividades en día sábado que no sean compatibles con las actividades religiosas. Entonces, hasta el 2009, estos alumnos estaban privados de tener acceso al examen nacional de la enseñanza media. Y así como los demás, tener condiciones de ingresar a la universidad por medio de este examen. Bueno, se realizó junto al gobierno un trabajo para crear para estos alumnos un horario alternativo. No se trata de liberarlos del examen, sino de darles una alternativa para que lo hagan también. Y el horario alternativo está garantizado en la Constitución Federal de Brasil. Entonces se llegó a la siguiente solución. Los alumnos podrán, después de la puesta de sol, que sería la finalización del día de descanso, realizar su examen. Para ello, pasan el día entero separados de todos los demás, aguardando el momento para iniciar sus pruebas. La gran dificultad que tenemos en nuestra región en relación a los alumnos sabatistas es el horario, el fuso horario. Todo el horario del ENEM se basa en el horario de Brasilia. Tenemos una hora menos que Brasilia y en horario de verano son 2 horas menos. Nosotros no cambiamos el horario, nos quedamos con 2 horas menos. Entonces, cuando vamos a hacer la prueba, las personas tienen que entrar al mediodía o a la 1 de la tarde. Tenemos que entrar 2 horas antes. Tenemos que entrar a las 10 o a las 11 de la mañana y esperar hasta las 6 de la tarde, confinados dentro de unas salas, sin poder hacer casi nada, sin poder levantarnos. Tenemos que estar sentados sin hacer nada y eso es difícil porque provoca ansiedad. La mayoría de las personas ya está ansiosa porque cuando llegan al último año la decisión de tu vida es el ENEM. Estás yendo a la universidad, es otra etapa y ahí es un peaje para alcanzar tu sueño. Então esses alunos aguardavam o pôr do sol em Rio Branco para que só depois começassem a prova. En algunos casos, los alumnos tenían 2 horas para hacer la prueba y eso generaba una expectativa muy grande. Te estresas porque estás preso en un lugar y estás esperando para hacer la prueba y cuando vas a hacer la prueba ya estás cansado, ya estás estresado y entonces es más complicado para hacer la prueba. El examen ya genera en el adolescente una expectativa muy grande. Es un momento de decisión en su vida. Él quiere realmente entrar a la universidad el próximo año, al terminar la enseñanza media, y todo dependerá de aquella nota. Entonces, el equilibrio emocional puede llevarte al suceso o puede llevarte al fracaso, si no estás bien. Entonces, ¿qué fue lo que pensamos? Necesitamos hacer alguna cosa para preparar a nuestros jóvenes, no solo los jóvenes que son alumnos de la educación adventista, sino que el joven adventista, el joven sabatista, él necesita saber qué es lo que va a encontrar y cómo va a encarar todo eso. Hay un culto de puesta de sol el viernes antes del ENEM con psicólogos, personas que ya hicieron el ENEM y también tuvieron que esperar. Y nos cuentan cómo fue la experiencia, hablan del propio ENEM, cómo fue la prueba y los resultados de ellos también, para poder inspirarnos para hacer la prueba el día siguiente. Ellos van a una iglesia donde reciben 3 tipos de coloquios. El primer coloquio es ministrado por un alumno o incluso por un universitario que ya participó del ENEM y que ya sintió las mismas angustias, las mismas ansiedades que el alumno que va a rendir por primera vez está sintiendo. Y conversa sobre cómo administrar bien el tiempo dentro de la prueba para que el factor emocional no acabe perjudicando, porque ya pasó todo el día encerrado allí.
Tenemos también un coloquio con una psicóloga o alguien del área de la psicología. Puede ser un psiquiatra o un médico que conversa con ellos acerca del equilibrio emocional. A veces son actividades, por ejemplo, el año pasado tuvimos ejercicios de respiración, alongamiento, cosas que los ayudarán a mantenerse tranquilos y consigan aguantar todo el día. Y concluimos entonces con un coloquio de un pastor que hablará sobre fidelidad. En muchos puntos de la Biblia vemos que se guarda el sábado. Jesús descansó en sábado. Moisés, a través de los 10 mandamientos, Dios instituyó el sábado como día de descanso. Y en Génesis, cuando Dios creó la tierra, el séptimo día, Él lo santificó y lo guardó. Entonces nosotros estamos simplemente imitando a nuestro Creador. Y ese Dios, por nuestro esfuerzo de estar allá encerrados, nos va a estar ayudando, porque nosotros estudiamos mucho para llegar hasta ahí. Entonces ellos salen de allí muy motivados y muy concentrados en lo que realmente quieren. Yo quiero mucho pasar el ENEM, pero quiero hacer las cosas de acuerdo a lo que aprendí en la Biblia, respetando mi filosofía de vida, respetando aquello que Dios me dejó para seguir. Yo entiendo que la libertad religiosa y el horario alternativo, en este caso, todavía no está 100% adecuado. Puede ser mejorado y hay un movimiento permanente para intentar adecuar mejor la situación de los religiosos que respetan el sábado como día de descanso en la realización del ENEM. Porque si bien ellos tienen el acceso a realizar el ENEM, están durante todo el día en una situación de clausura que causa un desgaste emocional y causa incluso un desgaste físico hasta llegar el momento de hacer el examen. Por lo tanto, este asunto no está completamente resuelto. Muchos amigos míos que no son adventistas me preguntan, ¿para qué todo eso? Eso es una prueba de nuestra fe. Nosotros le mostramos a otras personas que somos diferentes. Independientemente del resultado, si entramos a la universidad o si vamos a tener que hacer la prueba el siguiente año, el ENEM, esto le muestra a todos que nosotros creemos en Dios. Hay muchos grupos que defienden sus derechos, muchas minorías que defienden sus derechos y lo hacen de forma ávida, con mucha entereza, con mucha valentía. Yo creo que nosotros debemos hacerlo de igual manera, porque el sábado es un tema especial para nosotros, es un día especial, es un pacto entre Dios y nosotros. Creo que estamos llamados no solo a hablar sobre el sábado, sino a pelear sobre el sábado. Y hay varias historias de gente que por el sábado, por gente que fue fiel en sábado, se acercó y conoció de Jesús. Sabio es aquel que ve en la historia la posibilidad de aprender de los errores pasados. Y en el rol de la educación, recordamos estos errores y enseñamos una nueva forma de encararlos. Enseñamos sobre derechos y sobre deberes. Derecho de ser respetado y deber de respetar. Respetar al ser humano. Ser dotado por Dios con el poder de elegir. Y existe una paradoja entre un Dios que no impone, que da la libertad de obedecer o no, y las criaturas intolerantes unos con otros. Esta es una lección que debe ser reforzada cada día a fin de que las nuevas generaciones no repitan los viejos errores. No nos bastará la ley y no nos bastará el derecho. Es necesario que nosotros, individuos, nos transformemos en semillas de una nueva plantación. ¿Qué plantación es esta? Una plantación de personas que puedan transformar en la práctica realidades intolerantes en realidades más fraternas, más solidarias, más justas, más humanas. Por lo tanto, si tuviéramos que resumir la libertad religiosa en una palabra, y esta palabra
El ejercicio práctico de esta palabra resuelve todos los problemas, tanto en las relaciones interpersonales, de individuos para con individuos, así como en la relación de individuos con gobiernos, de individuos e instituciones. Solo existe una palabra. La palabra es respeto. Por lo tanto, no sirve de nada tener la ley si nosotros en la práctica no actuamos con respeto, con cortesía cristiana. Yo hablo de esto, reivindicar derechos con cortesía cristiana. Usar la cortesía cristiana para garantizar los derechos. Entonces, respeto, cortesía, humanidad, ver al otro con esa mirada solidaria, fraterna. Es el camino y la forma segura para que podamos tener paz. Cultura de paz, para que tengamos libertad religiosa, derechos fundamentales, derechos humanos. Todo esto se basa necesariamente en una cultura de respeto y reconocimiento del otro. El otro es igual a nosotros. El otro no tiene menos o más derechos. El otro no sufre menos o sufre más que nosotros. El otro es como yo soy. Por lo tanto, necesito ver al otro así. El individualismo está interrumpiendo esta trayectoria. Las personas se ven a sí mismas, sus propios intereses, sus propias necesidades y están perdiendo a pasos agigantados la capacidad de ver al otro. Cuando perdemos la capacidad de ver al otro, nos volvemos intolerantes, impacientes, deshumanos. Si no perdemos esta capacidad de ver al otro, seremos solidarios, seremos fraternos, seremos más justos y buscaremos la igualdad para todos. La libertad religiosa no solo garantiza nuestro derecho de creer, sino también la libertad de expresar libremente nuestra fe. Y es desde Cusco, en Perú, que despedimos nuestro programa de hoy. Recuerda que puedes ver este y otros episodios en nuestro canal de YouTube. Y no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima semana en Educación.